Queridos Javerot, queridos Javerim, Parshat Trumá. En la descripción de los diversos artículos santos que había en el tabernáculo en el desierto, que luego fueron transferidos al templo de Jerusalén, como ser la menorá de 7 brazos, la mesa con los panes Lechem Apanim y el altar. Detrás de eso había una cortina que separaba lo santo de lo más santo, y detrás de la cortina estaba el arca que contenía las tablas de la ley completicas y el polvillo de las placas que había roto Moshe Rabbeinu. Y sobre ese arca había una tapa, y de la tapa salían 2 querubines que eran de oro macizo, que tenían alas que estaban dirigidas hacia arriba y tenían cara de niño, uno de niña y uno de niño. Las alas se juntaban arriba formando como un ala protección, y las 2 caritas se miraban entre ellos, todo eso de oro macizo. Y estos querubines, de entre los cuales Moisés alcanzaba a escuchar la voz de Dios, él estando parado a la puerta del tabernáculo, y el sonido de la voz de Dios salía de allá. Después de ese contacto que Moisés tenía, durante todos los años, alrededor de 800 y pico de años que tuvimos ese arca del pacto, de la alianza y los querubines, no tenemos registro de algún contacto humano con los querubines, con esas figuras, pero constituyen un problema. Estaba claramente prohibido la tipo de formación de algo visible, y en el sitio más santo de nuestro tabernáculo había una figura de alguna manera con carita humana, con alas de ángeles, digámoslo así. Entonces esto nos crea un grave problema como contradictorio a nuestra fe. A eso hay muchas respuestas de los exégetas. Maimónides, Rambam dice que acá hay una dualidad que de alguna manera dejó sentada en Moreno Bujim, sentado el conflicto futuro que iba a haber entre la idolatría y no idolatría. Por otro lado, otros interpretan que las alas son una manera de inspirar para que sepamos que tenemos que mirar hacia arriba para proteger la Torá, que está simbolizada dentro del arca, donde estaban las tablas de la ley. Entonces, el estudio es lo que protege a la Torá en sí, y lo que asegura con cara de niño el futuro a través de la educación de nuestros chicos. Como sea, los rabanín trataron de darle una explicación a esa contradicción. En el fondo no tenemos una respuesta definitiva. Dios así lo ordenó, Dios así lo dejó planteado y tenemos que aceptarlo, y eso funcionó. Pero nunca se convirtió en un artículo de idolatría, ni en el peor de los tiempos donde había idolatría en el pueblo judío. Había idolatría durante tantos siglos. Los querubines nunca fueron fuente o inspiración para idolatría. ¿Por qué? Porque esa figura y el arca en sí estaban detrás de la cortina donde nadie podía entrar. Entraba únicamente el Cohen Gadol, el sacerdote, el sumo pontífice, entraba únicamente en Kippur hacia las horas del mediodía, si no, nadie lo veía. Por lo tanto, no había riesgo que ese concepto se pudiera degenerar hacia una fuente de idolatría. El tema de idolatría, y asociado a que hay ciertas cosas que de alguna manera pueden parecerse a ingredientes idolátricos, lo tenemos presente hoy también, donde también hay que trazar esa línea, que eso no es idolatría, sino que eso son maneras concretas de
entrever algo. Por ejemplo, el Kotel Amaraví, el Muro del Lamento. Para algunos es simplemente el sitio donde vamos a rezar y expresar nuestros sentimientos, porque allí lloramos a través de siglos y siglos. Algunos le ven como un factor mágico al Kotel Amaraví, lo cual no lo es. No lo es. Pero existe un riesgo que alguien convierta ese concepto cruzando la línea. Hasta la mezuzá también. La mezuzá está para recordarnos nuestros preceptos, para de alguna manera proteger nuestra identidad. Y algunos le comienzan a atribuir factores mágicos, factores que pudiera despertar en uno ese sentimiento de no creer solamente en un Dios todopoderoso e invisible. Esa línea es muy difícil de cruzar y de trazar. Por eso que ya la Torá desde el comienzo nos pone ciertas situaciones para que podamos definir de qué lado estamos. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, invisible y que no puede ser en manera concreta. Completo y complejo este tema. Shabbat Shalom Umevorah.